Señores, gracias por permitirnos nueva vez sentar en sus hogares una edición más de En Pocos Minutos, su espacio familiar. En esta semana nos acompaña Francis Javier, sí, ya que Martín Almonte está cumpliendo con unos compromisos personales. Y nada, Francis, ¿qué tenemos para hoy? La gente está interesante. Bueno, tenemos, Guillermo, definitivamente una agenda informativa bastante interesante, ¿no? Recuerda que los acontecimientos noticiosos se van sucediendo y son los que van a formar parte de la historia. Y entonces tenemos, vuelvo y repito, una agenda que vamos aquí a tratar. Fíjate que el tema de la corrupción es un tema que afecta a muchos países del mundo, especialmente en esta área de Latinoamérica. La corrupción lastra las economías de los países, los suma en la pobreza. Ningún país donde hay una corrupción de Estado, donde ningún inversor va, claro que porque las condiciones de inversión son condiciones desfavorables. Los países no se desarrollan, la pobreza se acrecienta. Entre los países latinoamericanos más corruptos tenemos Haití, Guatemala, Honduras, y entre los menos corruptos tenemos a Cuba, Argentina, Uruguay, que son países que van a la delantera. República Dominicana, tú sabes que en un momento determinado ocupó lugares vergonzosos, sí, en ese ranking de la corrupción. Y hoy, para sorpresa nuestra, República Dominicana ha avanzado en ese campo y tenemos que felicitar al pueblo dominicano y al gobierno por ese logro. Sí, indiscutiblemente las acciones que está tomando el presidente Abinader para prevenir y eliminar esa cultura, porque es una cultura que se creó de corrupción, donde para tú conseguir un permiso para obtener una licencia o algo del Estado tenías que servirte de llegarle al funcionario, de buscar un canal para poder acceder a algo que por derecho te corresponde. Si tú cumples los requisitos, indefectiblemente tú tienes que tener el derecho. ¿Qué hacía? Ahuyentaba la inversión extranjera, claro, porque hay empresas internacionales que no se permiten entrar en esquemas de corrupción, que al final son esquemas de extorsión para obtener algo que te corresponde legalmente, pero también encarecía una iniciativa o dificultaba una iniciativa comercial o empresarial particular cuando un comerciante, un joven, un emprendedor quería una licencia para hacer tal o cual cosa y le ponían toda la traba y por detrás se acercaban para pedirle algo, no estaba en su presupuesto. O sea, eso dificultaba y frenaba la economía y frenaba el desarrollo del pueblo. En la actualidad hemos visto la persecución que tiene el Ministerio Público, luego de la creación de un Ministerio Público independiente, pero también hemos visto que los funcionarios que están hoy en la administración pública, hombre, no creo. Claro que no. Pero sí hemos visto que la voracidad, la agresividad con la que se desempeñaban otros funcionarios que decían, dijo uno de sus principales líderes, que por voz populi iban a accionar y nunca accionaron. Claro. Es distinto ahora, donde tú ves que hay temor de la justicia, donde esta administración ha demostrado que la justicia tiene un brazo, y un brazo largo, y una autonomía en cuanto a su ejecución. Guillermo, tú lo has dicho bien claro, no todo es color de rosa. Claro que no. Hay puntos que definitivamente tenemos que mejorar, pero el hecho de que un organismo internacional, ¿verdad?, le haya dado esa puntuación favorable a la República Dominicana en la lucha contra la corrupción es un tema que tenemos que comentar. Ahora, la lucha contra la corrupción no es una lucha solamente del gobierno ni de los funcionarios, es de la sociedad en sentido general. Es la verdad. Yo recuerdo esas marchas que se hicieron en contra de la corrupción, donde se movilizó el pueblo, donde se movilizó por primera vez la clase media, que era una clase media prácticamente indiferente, media dejada, a estos problemas, y colocamos la corrupción en un tema, en un lugar importante en el debate de República Dominicana, y yo creo que eso definió todo el proceso finalmente de las elecciones y que devinieron en el triunfo de Luis Abinader, que habló en todo momento
de combate a la corrupción. Es que indefectiblemente, Francis, el voto fue un voto de castigo a impunidad y a una corrupción descarada, vulgar, que se manejaba en la administración pasada. Entonces, en ese sentido, también es bueno que esta administración entienda que la juventud, los primeros y segundos votantes en este próximo proceso que se avecina, no es aquella juventud que se crió escuchando a los grandes líderes de masa, No. ni se crió con la famosa frase, tú sabes quién soy yo, cuidado No. que la pared oye. No, no. Es una juventud que tú tienes que explicarle las cosas con respuestas sustentables, porque el acceso a la información hoy día es algo que no se puede limitar. Lo que también ha generado, fíjate que cómo se interlazan los comentarios y los temas de actualidad, Francis, porque se inició una iniciativa legislativa denominada, que le pusieron ley Mordaza, el pueblo le ha puesto, los medios le hemos puesto ley Mordaza, que es una ley de expresión de la información y eso, pero que al analizar la misma, hemos visto que se puede convertir en un ariete para golpear a quien intente denunciar corrupción, a quien intente señalar actitudes contrarias a la ley. Y el presidente de la República, de una manera rápida, ha creado una comisión para que ese proyecto de ley, junto con otro proyecto de ley que la Asociación de Diarios había consensuado anteriormente, se fusionen todo y salga un proyecto de ley que realmente actualice la normativa porque está desactualizada, pero que tampoco interfiera con el derecho que tiene el ciudadano de denunciar, el derecho que tenemos los medios de comunicación de informar, pero sobre todo que se mantenga esa dinámica que permite una interacción entre los gobernados y los gobernantes. Fíjate, la ley a grosso modo, lo que trata es de normar que en un momento determinado no se use la libre expresión y difusión del pensamiento para difamar. Para hacer daño. Para hacer daño. Bueno, tú como abogado sabes que yo tengo el derecho a preservar mi buen nombre, claro, que es un derecho fundamental mío, pero yo creo que en la Constitución de la República y en las leyes dominicanas están los mecanismos para usted defender su buen nombre. Nunca hemos estado de acuerdo con una comunicación basada en el chantaje y en el descrédito, que aquí hay personas que montan un programa de televisión, un programa de radio y comienzan por ahí a hacer campaña para extorsionar. Son pocos, pero hacen mucho ruido. Porque al final del día, cuando tú analizas, te das cuenta que la mayoría de los periodistas, la mayoría de los comunicadores ejercen ese derecho de la información y de la comunicación con dignidad. Pero, vuelvo y repito, yo creo que las leyes dominicanas tienen los mecanismos para preservar el buen nombre. Así lo es, siempre lo ha sido. La ley tiene sus errores como que en la legislación vigente ala de manera forzosa al dueño del medio, cuando el comentario lo hacemos nosotros, cosas que no hilvana una con la otra, y eso lo que trae al final siempre es descargado el medio, pero es una molestia innecesaria, pero también han sido condenados aquellos que han osado usar estos medios de comunicación como medio de chantaje y medio de extorsión. Pero fíjate que, como tú dices, son los pocos, y esos pocos son los que vienen a los medios con poco criterio, con poca formación. En el caso mío, yo soy un egresado del IDP, del Instituto de Periodismo de Pitaluga. Tú eres un profesional de esta área. Hay otros que son enganchados a esto, que no respetan, que no tienen niveles de moralidad, y el mismo sistema te va excluyendo, porque ellos entran y hacen su bulla, pero tú ves que van siendo relegados y el sistema lo bota, lo saca. ¿Por qué? Porque no tienen apoyo. Es que tú te das cuenta, cuando tienes un espacio que no tiene pauta publicitaria, ¿de qué se mantiene? ¿Qué es lo que está haciendo en el aire? ¿De qué es que vive ese espacio? Entonces eso es, pero y ahí... No, y el contenido, porque muchas veces son contenidos ofensivos, contenidos que lo que tratan es de dañar el buen nombre y que crean campañas muchas veces artificiales para entonces ir a cobrar y a buscar prebendas. Y es una constante, porque
puede ser que en un momento oportuno nosotros hagamos un comentario fuerte sobre una situación particular. Pero con datos pero que no y con hechos reales. Y que no necesariamente lo estamos haciendo para dañar honra, estamos haciéndolo para que se corrija una situación. Pero vemos que estos espacios mantienen una actitud punzante todo el tiempo contra una institución o un funcionario y sabemos de lo que está. Mira, como ejemplo yo quiero colocar, ¿no?, a Multimedios Teleradio América. Aquí en un momento determinado se creó una oficina de abogados solamente para enfrentar las demandas que llegaban de programas, ¿verdad?, que en un momento determinado tenían que hacer una crítica. Muchas veces eran críticas fundadas, pero al que se le hacía la crítica se sentía en el deber de someter a la justicia al medio. Al final del día, como tú dices, pues se descargaba al medio y se demostraba en los hechos que no se violó la ley de expresión y difusión del pensamiento. Eso es verdad, lo de esta planta televisora, porque recuérdate que Teleradio América es la principal fuente de opinión libre. Exacto. Libre, porque yo puedo dar fe y testimonio. Esta es mi segunda ocasión en esta planta televisiva. A nosotros nunca se nos ha mandado una línea, ni nunca nos han dicho, no hablen de esto. Cuando yo estudié, tú sabes que hay tres listas. Esta del quien no se habla, de esta de quien se habla bien y de esta de que no se habla ni bien ni mal. Exacto. A nosotros nunca nos han dicho, de fulano aquí no se habla. Entonces, el líder de opinión, claro que también tiene que ser líder en reacción, porque es que cuando se hace el ejercicio libre del periodismo, y es la esencia de que se cree esta comisión de parte del Ejecutivo, porque realmente la legislación hay que actualizarla. Si yo hago un comentario, es responsable civilmente y penalmente soy yo, no el medio que transmite, porque cuando estoy sentado aquí en un espacio en vivo no hay forma de tú saber de lo que yo voy a hablar, entonces ya no es necesario. También tenemos el nuevo auge de los medios digitales, plataformas electrónicas. Eso es complicado. Yo considero que esa normativa es bastante complicada. Como tú, por ejemplo, estableces normas para tú controlar lo que se dice en las redes sociales. Eso es un tema, o sea, tenemos todo un tema. Redes sociales donde te transmiten en vivo, donde hay estudios que transmiten en vivo, en stream, te hacen esa presentación en YouTube, te hacen esa presentación. Y manejado también por personas que son improvisadas en el medio, que montan un espacio en YouTube y entonces por ahí comienzan a hablar. Y estoy de acuerdo que se regule, que se le obliga a que se tengan que registrar en el Indotel o tengan que registrarse en la oficina de... Pero eso es casi imposible. Bueno, pero si se va a transmitir desde aquí, que por lo menos se registren desde aquí, se tenga algún tipo de control de quién es la persona responsable de ese medio, algún tipo, y obligarlo a que tenga algún tipo de regulación, no está de más, es la función del Estado. Pero de ahí a usarlo para una cantidad de información que pusieron ahí, quizás tú no la has visto a la profundidad, la normativa, pero realmente había una preciosa que fue la que hizo la Asociación de Periódicos, de diarios, que estaba bien articulada, bien equilibrada y era justa. Pero nada, vamos a ver que esta comisión haga su trabajo. Bueno, la realidad es que cuando usted es un funcionario público, cuando usted administra fondos públicos, usted tiene que estar preparado para que lo cuestionen, de cualquier manera. Entonces, esa sensibilidad que tienen algunos funcionarios públicos, deben dejarla atrás. O no entrar a la vida pública. O no entrar a la vida pública, porque usted se expone a que su vida privada, a que si usted maneja fondos públicos, en un momento determinado se le cuestione. Entonces, usted tiene que asumir esa responsabilidad. Si no, quédese en su casa. La carne viene con hueso y masa. Exacto. Usted va a aceptar la función pública, también tiene la obligación de rendirle cuenta al dueño de esa función pública, que es el pueblo dominicano. Pero en definitiva, ya para cerrar el tema de la corrupción y ese tema de la ley Mordaza, ¿no? Porque es una ley prácticamente mordaza. Nosotros tenemos que luchar contra la corrupción, pero desde el hogar también, desde la escuela. Desde la formación. Darle a nuestros jóvenes el consejo, la enseñanza de que si eso no es tuyo, no le ponga la mano.
¿no? Y entonces a partir de ahí nosotros vamos a hacer, a construir una sociedad más transparente. ¿No? Y lamentablemente, Francis, le hemos entendido que la obligación de formar a nuestros hijos es de los profesores en la escuela, es conjunta. Es no solamente de los profesores de la escuela, también el medio, la sociedad en la que nos movemos, se rige por ley y reglas. Señores, vamos a hacer una pausa para bajar en breve con más contenido. No se mueva de ahí, en breve volvemos. Es de humanos el instinto de proteger a quienes más queremos. Es de humanos el sentimiento que nos despierta un abrazo, el placer de disfrutar de las pequeñas cosas, el anhelo de que todo salga bien. Es de humanos el deseo de sentirnos seguros. Y es de Humanos Seguros, el plan que te permite lograrlo. Nuevo plan de vida individual, Mi Vida Protegida. La forma más simple de proteger lo más valioso que tienes, tu vida. Ingresa ahora a humano.com.do y conoce más. Nosotros tenemos una gran esperanza. Es un programa donde nosotros podemos hacer una real diferencia. Es un programa donde podemos salvar vidas a los jóvenes. Esta va a ser la mejor inversión que pueda hacer este gobierno. Es de humanos el instinto de proteger a quienes más queremos. Es de humanos el sentimiento que nos despierta un abrazo, el placer de disfrutar de las pequeñas cosas, el anhelo de que todo salga bien. Es de humanos el deseo de sentirnos seguros. Y es de Humanos Seguros, el plan que te permite lograrlo. Nuevo plan de vida individual, Mi Vida Protegida. La forma más simple de proteger lo más valioso que tienes, tu vida. Ingresa ahora a humano.com.do y conoce más. Señores, gracias por permanecer en sintonía. Francis, ya estamos de vuelta. Me dice que tienes algo ahí de la frontera con el tema de los haitianos. Bueno, fíjate que Haití definitivamente es un país con inestabilidad social y política. Hay un desorden generalizado en Haití, que es nuestro vecino. Claro. Es el país más pobre de Latinoamérica y uno de los más pobres del mundo. Hay que señalar lo siguiente, para que la gente, los dominicanos, aprecien la pobreza que vive Haití. Hay personas que viven con menos de $1 al día. Hay haitianos que mueren, que nacen y mueren en la calle, porque es un estado realmente inviable. Entonces, las mediciones económicas, vuelvo y repito, de los organismos internacionales, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, califican a Haití como el país más pobre del hemisferio, como tú bien señalas. Bueno, hasta ahora nosotros hemos recibido el impacto de la crisis haitiana, con una migración que es una migración realmente que es de cuidado. Se está hablando más de 1 millón de personas que han venido de Haití, la mayoría ilegales, y no han traído pobreza, no han traído más desigualdad, aunque también hay que señalar que han sido un factor importante en sectores de la economía, en trabajos que los dominicanos realmente no hacen, como es el sector construcción, sí, y el sector agrícola. Y también hemos visto que la mayoría de las personas, ¿verdad?, que cuidan edificios y que están en labores domésticas son de origen haitiano. Ahora, no nos oponemos
a que los haitianos vengan a República Dominicana, a República Dominicana, pero sí en forma regulada, porque en ningún país del mundo se aceptan extranjeros sin documentación. Pero el problema está en el génesis, Francis. El origen, el haitiano no tiene documentación. No, en su país no están documentados. O sea, República Dominicana, desde el 1930, cuando la ley 659, que fue una producción de la era de Trujillo, generó el registro del dominicano y la primera cédula del dominicano, y eso ha ido manteniéndose en un movimiento de actualización y de homogenización del proceso, donde ya cuando nace un niño ya tiene el número de cédula asignado. Exacto. Entonces, como tú dices, yo lo entiendo de la misma manera. El pueblo haitiano es un pueblo haitiano, es un pueblo que tiene una historia preciosa. Hay que ver la historia del pueblo haitiano. Tiene mucha incidencia con nosotros, fuera de la parte histórica que vivimos en cuanto al tiempo de invasión, que eso es tiempo olvidado, eso es tiempo que hicimos también muchas cosas, muchos países hicieron muchas cosas, pero resulta que en el 65, en la Revolución, había un batallón haitiano en el Parque Colón que era que reparaba las armas de los dominicanos. O sea, el pueblo haitiano tiene muchas cosas, pero lo necesitamos y ellos nos necesitan a nosotros. Como nosotros emigramos a Puerto Rico, en el 80 íbamos a Venezuela, vamos a España, vamos a New York, a Estados Unidos, a vender nuestra mano de obra, vamos a otros mercados donde mejor nos pagan la mano de obra de nosotros, porque estamos a un nivel más capacitado y tenemos mejor preparación. ¿Qué pasa con ellos? Ellos vienen aquí porque aquí hay mayores oportunidades para ellos. Y como tú señalas, son necesarios. Si sacamos a todo el haitiano hoy de República Dominicana, a mi humilde entender, la agricultura, la construcción, los servicios, una parte de los servicios domésticos, incluyendo esa de los edificios, se va a ver mermada. Entonces, ¿qué podemos hacer? Hacer lo que está haciendo el presidente. El presidente ha tomado dos iniciativas, Francis. La primera es la de la seguridad nacional con el muro fronterizo, que dicho sea de paso, muchas personas dicen que el presidente no tiene nada que exhibir. No, nada más con el muro fronterizo, Francis, ya él tiene para dejar un legado en este país, porque eso había que hacerlo. Y han pasado cuántos gobiernos y nadie le quería poner atención a la frontera, no solamente por la migración indiscriminada, sino por los contrabandos que se hacían en la frontera. Por la frontera, es una frontera bastante porosa, de unos 300 kilómetros, ¿verdad? Por Dios. Y entonces por ahí se pasa contrabando de armas. De todo. También se trafica con personas. Y es un verdadero desorden lo que hay en esa frontera. En estos días había un comentario ahí de que ningún guardia soporta que un chino que pase por ahí le dé $300, porque exacto, los chinos entran por ahí. No, por ahí entra todo el mundo. Entonces, ese muro fronterizo es necesario. Aparte de que va a ser un buen legado, era una necesidad nacional. Claro. Pero también ha iniciado una campaña que lamentablemente los políticos mediocres de Haití no han entendido, que es la voz que clama en el desierto, pidiéndole a la comunidad internacional que atendamos a Haití, porque ya no podemos nosotros solo los dominicanos con Haití, vamos a atenderla, lo vamos a seguir recibiendo, vamos a organizarlo, pero que también venga la comunidad internacional, que Francia, por ejemplo, se sirvió con la cuchara grande con ellos, pero que vengan a ser solidarios con ese pueblo que necesita la mano amiga, necesita la ayuda para hacerlo viable. Bueno, la comunidad internacional le ha dado la espalda a Haití en medio de este desorden. Fíjate que el presidente de Haití fue asesinado, Moisés, y todavía no se sabe a ciencia cierta quién lo mandó a asesinar. Es decir, es un país realmente caótico, es un país con muchos problemas, y ahora se acrecienta la preocupación de la sociedad dominicana con la noticia de que las bandas que dominan el territorio haitiano tienen ramificaciones en República Dominicana. Algo escandaloso, Francis. Y mira, ese nacimiento de esas bandas, la comunidad internacional es responsable, Francis, porque Haití tiene un embargo de armas. El gobierno haitiano, que como en todos los estados, el estado tiene el monopolio de la violencia, no puede acceder a comprar armamento para preparar una policía o un ejército que le haga frente a esas bandas. Tiene un embargo internacional de armas. Fíjate que esas bandas es una locura. Esas bandas son parte del desprendimiento político de las diferentes corrientes que se enfrentan por el poder en Haití. Entonces cada grupo de esos que luchan
por controlar el poder en Haití, tiene su banda, su ejército civil armado, que se han convertido en verdaderos bandidos y que son un peligro para la estabilidad de República Dominicana en términos de seguridad. Vi una información del vocero de la presidencia, Homero Figueroa, donde él señala que hasta ahora los organismos de seguridad no han contactado que operen bandas haitianas en contubernio con dominicanos. Pero yo considero que eso es prácticamente imposible por el nivel de cercanía que tenemos con Haití, el nivel de contacto que tenemos, y yo no dudo, ¿verdad?, que dominicanos integren bandas en Haití y que tengan cierta relación con el territorio. Eso es perfectamente posible, porque si tú caminaras a la zona fronteriza, te fueras a un pueblo de esos fronterizos, te dieras cuenta cómo interactúan nacionales haitianos con dominicanos. Incluso hay haitianos que van a dormir a su casa todos los días y vienen a trabajar a una finca o a trabajar en una casa de familia en Elías Piña, por ponerte un ejemplo. Exacto. Entonces, eso que tú dices de la banda es así. Mira el caso de El Salvador, donde estaban las famosas maras, y esas maras eran arietes, eran formas de poder golpear al pueblo políticamente y mantener el pueblo sumiso. Porque el efecto de ese tipo de delincuencia es mantener el miedo en el pueblo. Pero eso se trasladó a Honduras. Claro. Un país vecino. Porque se fue. El concepto del Centroamérica en un momento fue un solo país que se fue desmembrando, pero es lo mismo, o sea, es el mismo concepto, y eso mismo lo que crean en Haití, crean estas bandas, ¿para qué? Para mantener al pueblo sumido, calladito, y un grupo de políticos, de empresarios, estar haciendo lo que Dios sabrá que están haciendo. Pero realmente, de que lo necesitamos a ellos nos necesitan a nosotros, lo único que pedimos es la regulación, como mismo pide el presidente, porque es necesario. O sea, aquí, mira, yo que he litigado, que soy abogado de ejercicio, hemos encontrado demandas laborales donde se han presentado 2 Jean-Pierre en una demanda. No, yo soy Jean-Pierre y ninguno tiene documentos. Exacto. Entonces, ¿cómo tú puedes regular una población de migrantes en un país? Y los mismos empresarios que quieren contratar las personas de forma correcta, no pueden integrarlo a la Seguridad Social Dominicana porque no están legal. Eso genera que ellos, porque tienen los derechos laborales aunque no estén legal. Claro. O sea, tienen todos los derechos laborales que establece el código, y uno de ellos, si tú no lo tienes en la Seguridad Social, te hacen una dimisión justificada para que tú lo liquides porque saben bastante o tienen bastante asesoría. Entonces, esto genera un caos, una distorsión en el sistema, y también hay unos que otros que abusan, lo ponen a trabajar, luego le echan la migración para no pagarle. Hay de todo en el mundo, hay de todo, pero que tenemos que regular la presencia. No es que no lo queremos, posible, porque de nosotros, ¿cuántos dominicanos hay en Estados Unidos? En España, en todas partes. En Francia. Yo tengo 2 hijos en Francia en Canadá, y 3 en Estados Unidos. En Canadá, en Australia hay dominicanos, donde menos tú te imaginas, hay una comunidad dominicana, hay uno, y descollando. Mira, en la administración de los Estados Unidos hay posiciones que están ocupando dominicanos en la Casa Blanca, en puestos legislativos, en puestos municipales. O sea, perfecto. O sea, nosotros sí tenemos derechos, también ellos que vengan, porque al final las fronteras ya son una anacronía de la era pasada. Pero en el caso de nosotros con Haití, como estamos ante un pueblo que no ha tenido el mismo avance que tenemos nosotros, y un desorden. Entonces, al no haber control del Estado, eso nos afecta sobre la seguridad nacional de nosotros. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando Haití estaba más estable, que había un acuerdo de gobierno a gobierno, creo que en el gobierno del doctor Joaquín Balaguer, los primeros gobiernos, y también cuando llegó por segunda vez a la presidencia de la República, si se necesitaban, por ejemplo, 10,000 braceros haitianos, se contrataban de gobierno a gobierno, se le hacía su contrato de trabajo, se le hacía su análisis médico, y cuando terminaban volvían otra vez
a su territorio. Claro. Es decir, necesitamos la mano de obra haitiana, pero organizada. Tenemos que reconocer quién está y quién no está en nuestro territorio para poder inclusive diseñar políticas públicas. Obligatoriamente. Mira, aquí hace falta una legislación, Francis, que es la de domicilio, donde tú estés obligado a registrarte en el correo, como pasa en otros países, Claro. porque eso te permite fijar políticas públicas, Claro. saber que en ese municipio, que en esa provincia hay tantos habitantes, hasta para planes de seguridad nacional. Si Claro. hay que trasladar una población, sabemos que ahí hay tantas personas registradas. Mira, yo voy a poner esto como ejemplo, que no es un ejemplo de un país democrático, ¿verdad? Pero te dice que hay que tener cierto orden. En China, por ejemplo, tú no te puedes mudar de una región a otra, porque entonces no te dan los servicios, ni te permiten no te permiten trabajar en ese lugar, y tú no tienes acceso, por ejemplo, a transporte ni a los beneficios que da el Estado. En materia de derechos... Tú tienes que justificar por qué tú te mudaste. No, no. En materia de derecho internacional, Porque se necesita planificar. en derecho internacional público, un Estado es el control de un territorio y una población. Exacto. Control. Exacto. Eso no implica que el derecho de movilidad que Claro, tiene, a tú lo diferencia de tienes, ellos, sí. sí, lo que tenemos es que obligarte a que tú te puedes mover. No, y eso no se puede Pero hacer de forma desordenada. Pero debes registrarte, o sea, Claro. debes mudarte y tú sales a buscar a una persona en este país y eso es un caos. Un o sea, caos. difícil tú saber Sí, dónde tú hay un no sabes ciudadano. dónde vive. No, hay sitios donde hay callejones, Sí. parajes, que es imposible. Y te ponen en la cédula una dirección que tú vayas a esa dirección ni existe. Entonces, eso es importante, ese tipo de normativa, que debemos avanzar en ese proceso. Pero en definitiva, apreciamos los aportes que hacen los haitianos a la economía en República Dominicana, pero lo que queremos es regulación. No podemos tener una población migrante aquí en este país que no se sepa el nombre, que no se sepa el domicilio, de dónde viene, a dónde va, porque entonces eso es un desorden y contraviene todo lo que es la seguridad en nuestra nación. Tú sabes, Francis, que decimos aquí que el socio comercial número 1 de la República Dominicana son los Estados Unidos, Haití. Haití, Per cápita, los productos que consume Haití, exacto. y paradójicamente Puerto Rico, ese ferry que sale toda la semana a Puerto Rico, en muchas ocasiones lleva más legumbres, frutas, hortalizas como carga de alimentos a Puerto Rico que vehículos y gente. Señores, nos están avisando que tenemos que ir a otra pausa. Por favor, mantenga la sintonía que volvemos en pocos minutos. Es de humanos el instinto de proteger a quienes más queremos. Es de humanos el sentimiento que nos despierta un abrazo, el placer de disfrutar de las pequeñas cosas, el anhelo de que todo salga bien. Es de humanos el deseo de sentirnos seguros. Y es de Humanos Seguros, el plan que te permite lograrlo. Nuevo plan de vida individual, Mi Vida Protegida. La forma más simple de proteger lo más valioso que tienes, tu vida. Ingresa ahora a humano.com.do y conoce más. Nosotros tenemos una gran esperanza. Es un programa donde nosotros podemos hacer una real diferencia. Es un programa donde podemos salvar vidas a los jóvenes. Esta va a ser la mejor inversión que pueda hacer este gobierno. Señores, gracias por mantener la sintonía. Francis, seguimos con los amigos televidentes. Antes de darte la palabra, permíteme, en el día de hoy se está celebrando una marcha que empezó a las 10 de la mañana. Es una marcha de las Damas de Negro, la Fundación Damas de Negro, que está partiendo desde la avenida Jiménez Moya,
con José Contreras hacia el Congreso para reclamar la aplicación de la ley de discapacidad, la ampliación de esa ley de discapacidad para niños especiales, niños con autismo, con síndrome de Down y otro tipo de carencias que hoy día ya la sociedad ha entendido que no se merecen la exclusión, sino todo lo contrario, la inclusión, y ver la grandeza de Dios en cada uno de estos casos. Nosotros saliendo de este espacio que termina en unos minutos, vamos a, si Dios nos lo permite, vamos a hacer acto de presencia por allá y queremos invitarlo a que todos ustedes vayamos y solidariamente le exijamos a nuestro gobierno que no se olvide de los discapacitados y de los jóvenes especiales que Dios nos regala. Francis. Claro, las políticas públicas deben incluir... No hay que arrancársela hay que arrancarse, hay que luchar por ellas. Las políticas públicas, por eso esa es la función del político y de los partidos políticos, tratar de proteger con políticas públicas a esos sectores que tú llamas que son vulnerables y que aquí nosotros llamamos excluidos. Claro. Porque no hay políticas claras, por ejemplo, para los niños afectados de autismo, para los niños afectados de síndrome de Down. A mí me toca particularmente porque tengo un nietecito con rasgos de síndrome de Down, vive en Estados Unidos y son ángeles. Claro. Yo gozo mucho con él, son realmente seres especiales y el Estado dominicano debe diseñar, vuelvo y repito, políticas públicas de inclusión y de protección, sí, claro que sí. Claro y hay sí. que ir a reclamarla, Francia, hay que ir a quitársela, porque si no nos la quieren dar, porque nos corresponde por derecho, entonces hay que arrancársela de las manos al Ejecutivo y al Legislativo. Fíjate que yo quiero tocar el tema económico porque los nubarrones que se presentan a nivel internacional y que van a tener impacto en República Dominicana y que ya tienen impacto, son realmente tenebrosos. Se está hablando ya de que Estados Unidos en el 24 va a tener una recesión económica y se está hablando de estanflación inclusive, que es peor, que es estancamiento económico, estanflación con altos precios. Sí. Eso definitivamente va a impactar a la economía de República Dominicana porque Estados Unidos, nosotros dependemos de Estados Unidos. Fíjate que las remesas, sí, que son un componente importante de la economía de nuestro país, van a descender y quizá descienda la inversión extranjera y haya todo un pandemonio en términos económicos porque Estados Unidos es el tren que mueve la economía mundial junto con China. Pues bien, nosotros los dominicanos tenemos que prepararnos para enfrentar esa situación y el gobierno desde ya debe tener un plan B y ir preparando a la sociedad dominicana, a los dominicanos, de lo que viene en el 24. Bueno, Francis, no solamente eso, viene también desabastecimiento de productos. De productos. Viene mucho. Mira, la India ha restringido la exportación de su trigo, porque tiene una población que debe cuidarla. Claro. Pero la guerra de Ucrania está afectando la producción de alimentos, porque Ucrania era un país exportador de muchos alimentos y otros insumos que afectan el acero que salía de Ucrania y la región, incluso el mismo bloqueo a Rusia también va a afectar el mundo, porque con Rusia ya estaba abierta un gran espacio de comercio y debemos, como tú bien señalas, abrir los ojos y tomar medidas preventorias, no esperar, no medidas reaccionarias, que cuando tengamos la situación arriba, sino ir haciendo la reserva, como ha pasado, la Biblia lo dice, cómo guardaron, se hicieron esos grandes Ese es el mejor tratado de economía. Entonces debemos ponerle atención, porque eso que tú dices, ya el mundo global, la aldea global en la que vivimos, está todo interconectado y en la economía, todo, se saca una pieza, afecta el ecosistema económico y el ecosistema comercial del mundo, en el cual nosotros tenemos una posición importante en cuanto a servirle producto, pero también en recibir
porque hemos dejado de producir cosas aquí porque es más fácil recibirlas. Como la economía te explica, no vale la pena tú producir si comprarlo te es más rentable. Es más rentable. Nosotros vendemos cacao orgánico y compramos chocolate terminado. Exacto. Porque es más rentable económicamente para todo el mundo. Es un asunto de economía básica. Y ya veníamos con problemas. Recuerda que el COVID-19 paralizó la economía mundial. Los principales bancos centrales de las principales economías empezaron a emitir dinero inorgánico, inorgánico, y por eso tenemos la inflación que tenemos, porque tenemos dinero y una demanda limitada, y eso ha disparado los precios. Lo que queremos señalar aquí en pocos minutos es que el gobierno, como tú dices, no debe esperar que la crisis le venga encima. Debemos ya ir preparando al país para decirle y ya diciéndole, ¿no?, y señalándole que Estados Unidos puede entrar en una recesión económica, que eso se va a reflejar en este país. Y hay que señalar lo siguiente, que en medio de la crisis, de esta crisis que estamos viviendo, la economía dominicana, según las estadísticas que tengo, ¿no?, y que manejo, va a crecer alrededor de un 5.5%. Sí, y eso ha habido un buen manejo. Yo, por ejemplo, veo que hay estabilidad en la tasa de cambio. Inclusive ha habido una apreciación de la moneda. Recuerda que pues, yo compraba dólares, por ejemplo, casi al 58, 59, y hoy está a 54, 55 y algo. Es decir, que los índices económicos son buenos. El turismo, por ejemplo, se ha dinamizado y ha arrastrado sus sectores de la economía, como la agricultura, el comercio, y entonces dentro de la crisis y dentro de la inflación que vive el país, yo creo que como que no hemos manejado bien. Yo me sonrío cuando hablo del turismo porque me recuerdo que ahora estamos exportando sargazo. Ese sargazo que nos viene y nos daña las playas donde vienen nuestros turistas. Exacto. Ahora hay empresas que están comprándonos el sargazo. Para hacer energía, para procesar y hacer energía o abono. Harán algo con él, pero aquí estamos ahora exportando sargazo. Señores, el mundo es muy particular. Volviendo al tema de lo internacional, tú sabes que internacionalmente también, como somos parte de esta economía, hay una línea que han trazado los organismos internacionales, que es la ley de extinción de dominio. Es la ley tipo que está en América Latina, intentando con lobismo que se apruebe en todos los países una ley de extinción de dominio, porque al final los organismos internacionales y las grandes potencias del mundo entienden que, y es lo correcto, que la corrupción les roba al ciudadano el derecho de quedarse en su país y lo incita a emigrar. Yo lo que quiero que tú le expliques, ¿verdad?, a los amigos televidentes, ¿qué es una ley de extensión de dominio? Que, por cierto, Colombia tiene una ley de extensión de dominio. Sí, porque es un modelo que está haciendo. El interés que tiene el gobierno es tener un instrumento para cuando... Ahora mismo cuando te deportan, por ejemplo, el gobierno dominicano tiene que renunciar a perseguirte. Porque si tenemos una persecución contigo, no podemos deportarte, porque tenemos algo pendiente contigo. Entonces eso permite que cuando tú vayas allá y negocies con las autoridades americanas o cumplas con tu condena, cuando vengas, los bienes que tú tienes aquí son tuyos. Ese es el caso de narcotraficantes que negocian. Pero también eso pararía la corrupción política. ¿Por qué? Claro. Porque yo como funcionario público tengo que demostrar de dónde yo saqué el dinero que tengo. Pues entonces ahí se cambia el fardo de la prueba, porque yo, como si fuera Ministerio Público, debo acusarte de que tú hiciste un acto doloso. Aquí no, aquí yo te cuestiono, digo, ¿cómo tú tienes ese cargo? Y tú dices, no, mira, aquí está mi documento, y te permite, te obliga... Y los ingresos, claro, y el pago de impuestos. Te obliga, tiene una parte de pago de impuestos. Lo que tiene, el problema que tiene, que al ser una ley tipo, tenemos que entender que lo hace una persona en un escritorio para... de forma genérica. Entonces, cuando viene al país, hacemos lo que llamamos aplatanala. Porque tenemos una normativa, se llama Constitución, que impone parámetros. Entonces, tú no puedes extinguir un dominio sin cumplir el debido proceso de ley. Tú no puedes pretender extinguir un dominio con una retroactividad de la ley, porque si la ley la promulgan en el 23, y el 23 para atrás. El hecho es de que he notado que esa ley de extinción de dominio está dando vueltas y vueltas. Y va a dar más vueltas. En las cámaras parece que hay muchas personas en el área legislativa
y poderosos del país que no le interesa esa ley que va a transparentar la sociedad dominicana un poco más. Lo que yo veo, Francis, también es que esa ley ha tenido dos efectos. El primero es que debemos armonizarla con la normativa jurídica nacional. Okay. Y en ese proceso que muchos profesionales de valía han hecho sus aportes en las comisiones, pero también hay una parte que la están tomando para politiquería. Okay. Esa politiquería es lo que sería política popular, demagogia, el populismo. Entonces, tú pretender enarbolar una bandera de decir de que vamos a hacer que sea retroactiva la ley, deja mucho que decirle el que lo dice, porque tenemos una constitución en el artículo 170 sí, y claro, algo que establece la irretroactividad de la norma. Entonces, tú querés burlarte de la parte del pueblo que desconoce, que no maneja todas las leyes, que no maneja todas las cosas, creen ellos. En este porque tenemos programas como este que clarifican a la opinión pública de cuáles son sus derechos. Intentar llevar populismo legislativo le hace daño al Congreso y atenta contra las instituciones del Estado. No es lo correcto. O sea, esa ley debe someterse a una homogenización con la normativa nacional. Tendrá su buen efecto en el sentido de que cambiará el fardo de la prueba. Si yo fui funcionario, a partir de la promulgación de esa ley, me pueden llamar en cualquier momento y decirme, mire, Valera, venga acá. ¿De dónde usted se compró esta casa? Ese apartamento, esa jipeta, esa finca. Esa finca. Entonces yo vengo y le explico, mire, eso te va a obligar a ti a cumplir con normativas nacionales que hay que dicen que tú tienes que guardar papeles por 10 años. Pero si tú guardas, claro, pero esto también te obliga a ti a que tú le dices, si yo te voy a comprar eso a ti, yo quiero pagar mis impuestos. Claro. Ya eso de tener doble contrato desapareció. Para el dinero de que uno arriba de otro. Y eso en una funda negra. Porque no hay soporte del origen de tu fondo, no lo va a tener tú como funcionario, ni lo va a tener el que recibe ese dinero para poder justificarlo ante el fisco y ante la administración legal. Exacto. Señores, el tiempo en estos espacios es asesino. Nosotros nos divertimos mucho y disfrutamos mucho poder llevarle información real y sin ningún tipo de interés, más que el de servirle a ustedes, Francis. Gracias por tu amable compañía en este día. No dejen de ir a la marcha. Francis, si Dios y ustedes lo permiten, nos veremos la próxima semana. Gracias, muchas gracias por esta invitación, y yo soy parte importante también de este programa. El abrazo a Martín y a Yanil. Señores, gracias. Hasta la próxima.